Uno de los privilegios de esta edición de nuestra Feria Internacional del Libro es adentrarnos un poco más en la literatura del país invitado de honor, Sudáfrica. Hemos conocido incluso muchos textos y autores a lo largo de los años, sobre todo vinculados a temas políticos, sociales, a temas vinculados a la apartheid, a temas también vinculados al querido Nelson Mandela. Pero otras aristas han surgido como parte de ese movimiento literario que coexiste y que respeta la diversidad étnica y lingüística que coexiste hoy en Sudáfrica. Una de esas autoras ganadoras de varios premios, que tiene además el buen tino de llegar con su literatura a niños y jóvenes, de dibujarnos escenarios, de construirnos mundos, es nuestra invitada especial de hoy. Qué gusto poder recibir, llegada directamente desde Sudáfrica, a Nerve Bernard. Qué gusto poder estar con usted y bienvenida. Es la primera vez en esta feria literaria. ¿Cómo ha sido hasta este momento la experiencia en el encuentro literario cubano? Es una experiencia muy positiva y más aún cuando ves que hay tantas personas con la necesidad de leer. Hay algo que me llamó mucho la atención en su página, que por favor quiero que la muestren, porque en sus páginas usted puede encontrar parte de la literatura y acceder a ella. Y es parte de la filosofía que defiende usted como autora, y cito textualmente: quizás no te gusten los libros, te gusten las películas. Por eso me gusta escribir para adolescentes a quienes no les gustan los libros. ¿Cómo construye universos literarios basado en ese principio? The children or the youngsters of today are all on games and things. So if you compete with the games, you compete with sports. Una de las cosas más importantes cuando escribes para jóvenes es tener en cuenta de que su span de atención puede no ser muy grande. Por lo tanto, hay que capturar su atención casi inmediatamente. Es una cosa que aprendí de las películas, de que no debes esperar mucho para darles algún tipo de estímulo. Tienes que mantenerlos todo el tiempo conectados con la historia, porque estás compitiendo a la misma vez con deporte, con juegos que te dan estímulos constantes. Por lo tanto, esa es la manera que puedes utilizar para atraer la atención de los jóvenes. Y en eso yo creo que juegan un papel muy importante tener a los dos hijos en casa, que también forman parte de ese universo que usted construye para otros jóvenes, no solo de Sudáfrica, sino de todos aquellos a los que acceden a sus libros. ¿Cómo influye la relación de sus hijos con usted a la hora de construir esa literatura para ese tipo de público? Inevitablemente hay que prestar mucha atención al qué y al cómo. Mi relación con ellos se basa en el hecho de que, por ejemplo, algunos leen literatura, pero literatura en cómic. Veo el tipo de películas que ellos ven y por lo tanto tengo una idea bien clara de cómo lidiar con las cosas. Incluso un psicólogo me dijo que hay que tener en cuenta el marco en el que se le habla, ya que no solamente la cuestión de cómo se le presenta la información, a los niños no se les debe simplemente presentar una historia, se les debe impactar de una manera que ellos se sientan atraídos a ella. Qué bueno que usa la palabra impacto, porque contrario a lo que se piense, incluso viendo algunas de las sinopsis de los materiales que usted está presentando en esta edición de la Feria Literaria, toca temas que son bastante fuertes para esas edades, es decir, que no renuncia a polemizar y a introducir estas temáticas en el público infanto-juvenil. ¿Cuáles son algunas de esas temáticas y cómo logra dialogar con esos públicos partiendo de esos asuntos? The first book is called Swipslap or Whiplash in English. And the theme there is... Toco muchos temas fuertes, como viene siendo el tráfico humano en mi primer libro, llamado Whiplash. Temas políticos muy fuertes en mi libro llamado Game On. La seguridad alimenticia, incluso el uso de esteroides por adolescentes en deporte. Y son temas inevitablemente muy fuertes, pero que pertienen para la juventud. A esos dos valores de forma y contenido desde el punto de vista literario, yo le agregaría algo a partir de lo que pude leer muy superficialmente, que tiene que ver con la defensa de la lengua y tiene que ver también con las características multiétnicas y lingüísticas del propio Sudáfrica. Cómo, teniendo en cuenta esa gran diversidad, usted logra llegar con una lengua, respetando esa lengua, a diversidad de públicos. I think my books include not only white Afrikaans speaking people, yes, as well, but also other languages. In the third one, Game On, there's a character by the name of Dimple. Now, he's not Afrikaans speaking, and in the first book, there's a character by the name of... Inevitablemente hay que tener en cuenta todas las culturas.
hay que ser inclusivo. Yo tengo personajes en mis libros que no hablan afrikaans. Yo insisto en escribir en mi lengua materna porque creo que es algo de muchísima importancia para mantenerla viva, para tener respeto sobre ella, pero a la misma vez siendo inclusiva, sabiendo que pueden haber personas en la historia que no hablen este idioma o que no pertenezcan a esta subsección de idiomas. Independientemente de que son temas universales que conectan incluso con lectores cubanos, ¿cree usted que también la literatura que hace tanto para niños como para jóvenes es una manera de conocer, de acercarnos a Sudáfrica diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, teniendo en cuenta que mucha de la literatura que hemos consumido tiene que ver con la literatura política, social, la literatura de la Farhey? ¿Es su literatura una manera diferente también de conocer cómo piensan, cómo sienten, cómo sueñan en Sudáfrica? Most definitely. I've read a lot of political literature in the past, but that's mostly targeted at adults. Children, as if one child is 15 and the other one is 20, left school recently, or a year or so ago. For them, somebody is their friend. They just choose a friend. They don't worry about Para muchos niños la política es un tema que es de extrema complejidad, ya que hay veces que hay que definir quién es un amigo o no solamente por temas políticos. Y yo creo que la literatura, por encima de todo, debe ser también entretenimiento. Debe acercarse a todos los pueblos, a todas las audiencias. Y a pesar de que sí, un niño puede leer temas políticos, también debe tener otras cosas que leer. Yo creo que lo curioso de todo esto, después del maravilloso viaje que realizamos a través de la literatura, sería el desafío y aprovechar la oportunidad de una feria del libro en Cuba para traducir muchos de estos textos al español y llegar a otros públicos y llegar con ese mensaje a otras audiencias. ¿Cree que el reto pueda ser posible? ¿Cree que la oportunidad pueda permitir que esa literatura en esos otros idiomas también pueda llegar al público cubano en literatura ya hecha en español? I would love to. That would be really, really nice. The interesting thing to get back to the politics and book, my third Le encantaría llevar a otros idiomas sus libros, pero que ella quería regresar un poquito al tema político. En su tercer libro, Game On, el tema político es bastante fuerte, inclusive si los niños no logran darse cuenta de esto, ya que no se toca directamente la raza, pero se hablan de especies como viene siendo un humano, un cyborg, un alien, un robot. Por lo tanto, inevitablemente hay un trasfondo político, social, racial que está subyacente y que puede que los adultos se den cuenta, pero los niños no. Y no sabe cómo le agradezco que retome el tema por la importancia que tiene de llevar a esos públicos y de insertar estas temáticas en estos públicos infantos juveniles para que ya formen parte del gran debate social que se genera desde la política y tengan una participación en la misma, teniendo en cuenta todas las proclamaciones de los derechos de la niñez y la adolescencia y los jóvenes de la UNICEF. Por eso le agradezco la valentía y la osadía de defender esos derechos a través de su literatura. Yo me declaro un amante de la literatura juvenil, sobre todo cuando está bien pensada y bien escrita y sobre todo cuando tiene un mensaje. Tantas cosas compartimos Cuba y Sudáfrica, tantos mensajes de paz, de resistencia y de resiliencia, y yo creo que hoy usted es un ejemplo de eso a través de lo que hace. Para mí es muy importante, ya que si los niños no empiezan a leer, no habrá adultos que lean tampoco. Por lo tanto, es una tarea muy importante. Nosotros entonces nos sumamos, para eso está la 33 edición de la Feria Internacional del Libro. Usted, por favor, lléguese al stand del país invitado de honor de Sudáfrica, conozca y converse con esta autora, no solo los niños, los jóvenes de casa, sino toda la familia, para que descubra la riqueza lingüística, étnica, cultural, las complejidades sociales, políticas, no solo de Sudáfrica, sino de niños de otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos y nosotros continuamos desde nuestra Feria del Libro.